Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Entrevista. Hoy vamos a hablar sobre cultura, sobre arte. Lo vamos a hacer con una persona que está muy relacionada con esta comarca de la Marina Baixa. Ella llegó aquí, digámoslo así, por su familia, a través de su padre. Su padre es Eberhard Schlotter. Estoy hablándoles de Sibylle Schorlemmer. Buenas noches, Sibylle. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Estoy encantada de estar aquí. A mí me gustaría, ustedes seguro que saben quién es Eberhard Schlotter. ¿Lo digo bien, Sibylle? Sí, lo pronuncias bien. Él era una figura muy renombrada dentro del grabado, ¿verdad? Un artista del Aguafuerte, también, que él alrededor de los años 50, 56, visitó Altea cuando Sibylle era pequeñita y eligió la comarca de la Marina Baixa para vivir, se enamoró de Altea. Es uno de los artistas que a lo largo, ¿verdad?, de los años ha elegido esta zona para vivir. Ellos provienen de Alemania. De Alemania, sí. Y se asentaron aquí en Altea. Hace unas semanas, el 20 de abril, desde el Ayuntamiento de Altea se le puso el nombre a los jardines de Villa Gadea, sí, con el nombre del padre de Sibylle, de Eberhard Schlotter. A mí me gustaría comenzar hablando, luego hablaremos sobre Sibylle. Ella también es una artista muy relacionada porque es su parte artística con la fotografía. Pero a mí me gustaría comenzar hablando de su padre. Ella me ha contado un poquito justo antes de empezar una pequeña anécdota, y es que ellos iban hacia Andalucía, iban por decirlo así, ¿verdad? Pero se quedaron aquí en Altea, ¿verdad? Querían ir con unos amigos de Alemania, bueno, de Darmstadt, cerca de Frankfurt, a visitar Andalucía, y se fueron, pues en aquel entonces, el año 1954, era muy difícil llegar a Andalucía, no habían autopistas ni nada. Bueno, se quedaron la noche en Altea, y en la mañana siguiente mi padre abrió la ventana y ha visto el pueblo con la cúpula azul, y ha dicho, pues vosotros podéis ir a tomar el baño, yo me voy a pintar. Y se fue a dibujar y a pintar por Altea. Y cuando volvieron los amigos y mi madre, entonces mi padre dice, podéis ir a Andalucía, yo me quedo aquí. Bueno, disfrutaron de la playa y de la buena comida de aquel entonces y de la buena gente, y se quedaron 2 semanas más, y de allí ya volvieron a Alemania otra vez, sin ir a Andalucía. Y entonces mis padres cogieron la decisión, ya un poquito más, ya, sí. En el año 56 compraron una casa cerca del mar, en Cap-Negret, cerca de La Olla, donde hemos inaugurado los jardines. Sí. Y allí pues empezábamos, 4 años vivíamos en Altea, bueno, en Cap-Negret. Una vida muy humilde, muy sencilla, mi padre pintando, disfrutando de la luz y de los alrededores, de los campos, del mar, de los alrededores. Y entonces vivíamos pues hasta el año en 1972 en esta casa cerca del mar, y entonces después compraron mis padres la casa en el casco antiguo de Altea, que yo vivo ahora en esta casa. Mi madre murió también en esta casa hace 23 años, era su paraíso. La casa, bueno, el casco antiguo de Altea es muy especial, y bueno, entonces allí ya teníamos otro tipo de vida, ¿no? Diferente a aquella más cerca, y estás muy cerquita. Sibylle, tu padre, como he comentado al principio, es considerado como uno de los mejores grabadores de todo el panorama internacional, un gran maestro del Aguafuerte. Era un artista reconocido totalmente. Es importante destacar que a veces los artistas con los años van adquiriendo más fama, pero tu padre desde el principio, desde que se dedicó, fue muy reconocido, ¿verdad? Tanto en Alemania como en el resto del mundo. Mi padre, cuando tenía 9 años o 8 años, su padre, que era mi abuelo, que era escultor de madera, descubrió que ese chico pequeñito tenía fama de ser artista. Entonces mi abuelo pues siempre estaba detrás de él con aguafuertes, con dibujos, pues empujándole, ¿no? Y después se fue a Múnich
a la Escuela de Bellas Artes de Múnich 2 años. Y allí, claro, era el año 1900, bueno, empezó la Segunda Guerra Mundial y entonces le cogieron para el servicio militar. Y estaba mi padre 4 años en Rusia. Pero lo interesante es que ahora se ha editado un libro que él ha pintado, bueno, ha dibujado más o menos y con acuarelas su estancia en la guerra, cómo un artista puede sobrevivir esta tragedia de la guerra. Un libro muy interesante. Han escrito textos. No, mi padre ha hecho muchísimas cosas, temas muy interesantes, ha tratado, ha hecho exposiciones en muchos sitios del mundo. Y también se ha dedicado, era un enamorado de Perú. Y después de la muerte de mi madre ha conocido una familia en Lima. Y se fue 5 años, siempre 2 meses vivió en Perú y viajó por Perú. Así que viajó con un gran arqueólogo, Federico Kaufmann-Doig, que también era oriundo, bueno, es oriundo alemán, y ha ido a la selva, cosas muy interesantes ha descubierto en Perú. Aparte de la obra que ha pintado, a la vuelta también Altea, con sus fotos, con sus dibujos, con sus acuarelas. Sí, muy interesante. Sibyl, ¿qué significó para ti esa escultura, nombrar esos jardines en Villa Gadea? Sobre todo por la unión, como tú comentabas, ¿no? De esos primeros años, o cuando llegasteis a Altea, que al principio vivíais muy cerca de allí, en La Hoya. Era un día muy especial para mí, primero porque también tenía mis hijos a mi lado, y después porque estos parques... yo los he conocido del año 56, yo tenía 9 años. En estos parques mi padre en los años 80, él fue nombrado profesor de la Universidad de Maguncia, ha educado a sus alumnos en estos parques. Y claro, educando a los alumnos y los primeros años pues paseábamos por allí, tomamos el baño en la pequeña isla. Entonces esos parques para mí siempre, o para mi padre y mi madre, eran pues un sitio maravilloso, especial. Y ahora pues estoy muy satisfecha que estos parques llevan el nombre de mi padre, es algo especial. Vosotros, tu padre además, en Altea tenéis la Fundación Schelotter, ¿verdad? Sí. Ese vínculo que nació esa mañana cuando él se levantó no ha terminado nunca. Él Altea siempre también, cuando la plasma y todo, la tuvo siempre muy, muy presente, ¿verdad? Un gran cariño por Altea, sí. Y eso me gusta porque cuando yo voy ahora por Altea y hablo con la gente mayor, que ya algunos ya se han despedido, y los otros me dicen, ay, tu madre era tan especial, y tu padre, por supuesto. Tenían un gran cariño. Yeah. Y la fundación en Altea marcha muy bien de momento, estamos levantándonos porque teníamos unos años difíciles, y espero trabajar para eso y que continúe con mucha vida, que invitamos a todos los que quieren para ver. También en la casa misma hacemos otras exposiciones, pero la sala permanente de mi padre siempre está arriba en el casco antiguo, en la fundación. Y mi padre también tiene una fundación grande en Alemania, en Celle, es cerca de Hannover, que también están haciendo exposiciones, están preparando ya para el año que viene, para su 95 aniversario, una exposición grande. Así que... No, lo que quería decir de los grabados, mi padre ha hecho muchísimos grabados y dentro de la técnica del grabado ha inventado él mismo técnicas y fue nombrado de la Real Academia de Bellas Artes en Madrid por su Don Quijote, que ha trabajado 5 años el tema del Quijote, lo ha estudiado muy a fondo y es una obra pues muy especial. Que todo se ha hecho en mi casa, se ha imprimido y todo se ha trabajado en mi casa. Una obra pues muy especial. Sibyl, además él tuvo también mucha relación, por ejemplo, con el novelista Arno Schmidt, también conoció a Camilo José Cela, Alfredo Gómez Gil, porque hay muchos, como tú comentabas, hay libros, relacionando novela y sus propios grabados, en este caso, como tú comentabas, la figura del Quijote o la figura o la propia obra, ¿verdad? Mi padre también ha escrito mucho, hay libros también que ha escrito él, textos sobre sus pensamientos y sus cosas.
Sí, teníamos una casa muy abierta, siempre con personalidades especiales. Por ejemplo, Günter Grass, he conocido yo en mi casa en Alemania, y pues grandes personalidades, artistas, claro. Y sí, la casa era, siempre había vida en mi casa. La casa muy abierta, teníamos muy buena relación con Alicante, con Margarita Borja, y mis padres eran miembros del teatro y de la música de Alicante. Muy buena relación con Alicante y muchos amigos. Bueno, Alfredo Gómez Gil, nuestro gran amigo, y Gaspar Peral también, bueno, personalidades muy interesantes. También me llama la atención viendo o leyendo sobre tu padre, por ejemplo, tú lo has comentado antes, él cuando era profesor de la Universidad de Maguncia, es muy importante su parte de artista, de grabador, de haber inventado también técnicas, como tú comentabas, nuevas, pero también es muy importante, yo pienso en todo lo que he leído, su faceta de profesor, ¿verdad? De enseñar, eso es hermoso, yo pienso también. Era un profesor. Yo pienso, voy a ver si tú piensas, bueno, a lo mejor pensamos diferente, pero no todos los artistas pueden ser profesores, buenos profesores. Eso sí. ¿Verdad? Cuando mi padre tenía sus alumnos aquí en mi casa, vivían en mi casa, uno de los alumnos que tiene ahora su estudio en Alemania del Norte, en Brunsbüttel, es Jens Rusch, uno de los mejores alumnos de mi padre, aún trabajando con el grabado. Vivían en mi casa y habían algunos alumnos que se presentaron a las 12 del mediodía y mi padre dice, bien, un día bien, pero mañana tienes que estar aquí a las 9 a trabajar. Y era muy estricto y muy... Sí, mi padre tenía el día muy montado, ¿sabes? Sí. Hasta su fin estaba. Era muy organizado en esa cuestión cuando enseñaba. Sí, sin trabajar no se puede hacer nada, tienes que tener el día muy estructurado, lo tenía siempre. Y mi madre pues tenía la otra parte, era su gran amante, criticaba mucho a mi padre, pero tenía un matrimonio muy juntos, muy de artistas. ¿Tu madre también era artista? No, mi madre no. Pero sí mis padres se conocieron en el año 1944, en la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Sí. Mi padre tuvo una herida grande de su pierna y mi madre era enfermera. Sí. Y allí se conocieron en mayo y en agosto se casaron en 44. Sí. Sí, casi 50 años juntos. La verdad es que cuando ves toda esa trayectoria, cuando tú recuerdas, por ejemplo, lo contabas, cuando llegasteis a Altea a los 9 años, por ejemplo, de sus últimos años, ¿cuáles son los recuerdos más emocionantes para ti? Hay recuerdos muy emocionantes porque a mi padre le gustaba salir fuera con el coche. Sí. Últimamente ya no conducía, yo pues conducía el coche. Y entonces casi todos los domingos salíamos al campo, a la montaña, a Guadalest o a la Nucía, a la montaña, al Valdevo, Valdegallinera. Y siempre cuando viajábamos mi padre dice, mira qué bonito el valle y las montañas y los colores. Pero ya habíamos pasado 1000 veces el mismo sitio, pero siempre le gustaba observar y la luz y las nieblas siempre, y él siempre dice, vale la pena levantarse por la mañana para cualquier flor pequeñita. Y muy buenos recuerdos. Y estábamos en unos restaurantes, comíamos un bocadillo y él siempre sacaba su lápiz y empezaba un poquito a hacer pequeños dibujitos. Sí, era un artista diario, ¿verdad? Con cualquier cosa. Sí. Muy emocionante, sí. Sibyl, tú, además, ella también está muy relacionada con el mundo del arte. Ella estudió fotografía, es fotógrafo y lleva a cabo también una serie de exposiciones a lo largo de su vida artística, muy relacionada con sus viajes. Y a mí me gustaría también, luego vamos a hablar un poco más de Sibyl, pero esa cuestión que ella ha comentado de su padre, de también lo que le gustaba, aunque eligió Altea, por así decirlo, elegir también, porque él también siempre siguió muy unido a su país natal, Alemania, ¿verdad? Sí, también. Pero viajasteis mucho.
Eso también, ¿verdad? Es importante porque luego gusta volver a casa, como aquel que dice, ¿no? Es una forma de hablar. Sí, sí. Mi padre, bueno, junto con mi madre ha visitado varios sitios y tenía un vínculo muy estrecho con su país natal en Alemania, cerca de Celle, en Hildesheim, donde nació. Y siempre le gustaba pues visitar o volver a su paisaje natal. Sí. También tiene aún hay una casa grande en Celle, bueno, cerca de Celle, con obras de mi padre. Y sí, le gustaba, bueno, viajar en Sudamérica, era las Islas de Pascua ha visitado, y con mi madre ¿cómo se llama? Las islas que están enfrente, en el Ecuador, Galápagos, las islas de Galápagos. Sí, muy bien. Yeah. Es importante también esa faceta viajera cuando hablamos de un artista, en tu caso también, porque tus fotografías lo muestran. Ella ha hecho muchas exposiciones, por ejemplo, me contaba también en Oslo, una en la que se mezcla también paisajes con mujeres, ¿verdad? ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la fotografía? Bueno, primero he aprendido a ver las cosas que mi padre me educó, ¿no? Cuando era pequeñita siempre dice, mira las sombras, mira el sol y mira... Entonces me regaló una cámara y entonces empecé yo a hacer fotos con la cámara. Las cámaras de fotos son el nuevo Aguafuerte, pienso yo, ¿verdad? Por así decirlo. Pero mi padre también ha hecho muchas fotos, muchas fotos, sí. Y entonces pues por allí he empezado yo a hacer fotos. Me fui a la escuela de fotografía en Múnich y bueno, me casé, fui a Londres, bueno, llevaba mi vida en Alemania muchos años, pero siempre con la idea de seguir trabajando con mis fotos. Y he hecho exposiciones en Alemania, fotografías blanco y negro que revelo yo, que bueno, me encanta. Y de momento estoy un poquito parada, pero para decirlo claramente, la despedida de mi padre era difícil para mí. Aún estaba preparada porque una personalidad, bueno, un padre que tiene 93 años, pues ya puede despedirse, pero bueno, he pasado unos momentos muy difíciles, pero poco a poco voy recuperándome y voy trabajando para la gran obra artística de mi padre, para su nombre. Sibyl, porque él, 93 años, es ahora que se habla mucho de la longevidad, ¿verdad?, de que siempre vamos a vivir más, pero, por ejemplo, también es importante destacar que son etapas en la vida, ¿no? Él también había a lo largo de su vida también había diversas facetas, le gustaba más hacer un tipo de grabados o plasmar diversas cuestiones, o siempre se sintió devoción en general por hacer todo como más unido. ¿Sabes lo que quiero decirte? A lo mejor lo que tú comentabas, ¿no? Tú me has hablado que estabas preparando una exposición tal, pero ahora, por ejemplo, paisajes y mujeres, o mezclar mujeres de diferentes países. ¿Él también era un poco así o siempre llevó un hilo conductor? Mi padre ha trabajado en los largos años de su vida diferentes estilos. Eso de momento es lo difícil para la gente, o es surrealista o es realista. Vale. Siempre muchas facetas. Para hacer una exposición de mi padre, que yo he hecho la última exposición grande de su obra en La Lonja, en Alicante, en febrero del año pasado, es difícil porque hay tantos estilos diferentes, hacer una unión, ¿sí?, de los estilos. Y también de los dibujos y de las acuarelas y de la gran obra de óleos. No es fácil, pero se puede hacer. Es un poco ese reencuentro, ¿no?, que tú estabas comentando. Sí, es difícil, pero se puede hacer algo interesante sobre mi padre. El ayuntamiento tiene la idea, o me ha propuesto para el fin de este año, hacer un concierto homenaje a mi padre en el Palau, para una exposición también de obras de mi padre. Así ya estoy pensando qué puedo hacer, qué se puede enseñar, para que la gente vea más cosas de mi padre. Pero Sibyl también, como les comentaba, es una artista en la fotografía. Cuando Cuando haces fotos, ¿piensas en una exposición? No, simplemente plasmas.
No, solamente plasmo, claro, claro. No, nunca. Luego es cuando ya hilvanas y te das cuenta de que te decantas por ciertas Yeah. cuestiones, ¿verdad? Yeah. Como me comentabas, las mujeres en los diferentes países, como tú comentabas. A mí me gusta viajar por España, eso es lo que quiero hacer más, porque España es un país tan interesante, con tantas facetas y paisajes distintos del norte que por aquí, que al sur. Y yo he hecho fotos muy interesantes en las Semanas Santas, en diferentes sitios, blancos y negros y de color. Y fiestas también son pues diferentes sitios, ver las fiestas y vivir las fiestas con la gente tan simpática que yo he conocido. Sí, voy un poquito, quiero empezar ahora con mis fotografías otra vez. También has viajado mucho. Sí, yo conozco Australia, conozco Indonesia. Bueno, hace muchos años he viajado en el año 76 por Perú, Brasil, Argentina, hace muchos años. Eso ha cambiado mucho ahora. Además, la fotografía ha cambiado mucho porque todos hacen fotos con sus móviles, con sus cámaras. Todos hacemos fotos. Y cuando yo he viajado en estos años 76, por ejemplo, en Sudamérica, yo tenía mi cámara como una Hasselblad parecida y podía mirar arriba y la cara de las personas. Y he hecho solamente un negativo y este es el que tengo, ¿sabes? No es como ahora que haces 4, 5, 6 y vas cambiando, vas poniendo. No. Y esa fotografía de momento me cuesta un poquito adaptarme, pero claro, ha cambiado completamente la técnica y bueno. A lo mejor soy un poquito dinosauria en esta cosa, no, pero hay gente que dice que la fotografía tradicional va a subir otra vez un poquito. Bueno, tradicional cuando hablamos de lo que significa tomar solo una instantánea de lo que ves en ese momento, ¿verdad? Se ha perdido quizás eso, ¿tú piensas? Ha perdido mucho de mi punto de vista. La gente pues hace muchas fotos, pues una se cambia o se quita o se pone. No, yo tengo otra forma de pensarlo. Me gustaría pues un negativo y ese es. No, muy interesante la fotografía. Sí, en los últimos años también yo pienso que esa ha sido un poco la revolución, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hablamos de, por ejemplo, de tu padre, ¿no? Son técnicas que cuestan mucho de trabajar a lo largo de los años, de aprender, de estudiar, pero por ejemplo ahora lo que tú dices, no todos somos fotógrafos o lo parecemos y eso tampoco es, ¿no? No, especialmente te refieres ahora a la técnica del grabado, es mucho trabajo y tienes que estar horas y horas observando qué haces, cómo lo haces, la técnica es muy importante, pero hoy en día creo que hay muchos que lo encuentran más fácil sentarse delante del ordenador y hacer todas esas cosas por el ordenador. Pero a mí el tema del píxel tengo problemas, yo personalmente, me gusta más revelar las cosas en los líquidos y trabajarlo con mis propias manos en vez de sentarme en el ordenador. Sí. Es otro pensar. Sí. Me has comentado, ha comentado Sibyl, la cuestión de quizás preparar esa exposición sobre su padre. Ahora en estos momentos, aparte de la fundación en Altea y la fundación en Alemania, ¿hay alguna otra exposición que te hayan comentado o que quisieras hacer sobre él? De momento estamos hablando con algunas personas interesantes, con el museo, seguramente el Iván en Valencia. El Instituto Valenciano de Arte Moderno. El embajador alemán ha inaugurado los jardines de Vila Gadea, ha venido de Madrid. Y claro, estamos hablando también para hacer una cosa interesante. El año que viene es el año Cervantes y tenemos la gran obra de mi padre y estamos un poquito pues ya empezando a qué se puede hacer, dónde se puede presentar. Sí, pues muy interesante, muy interesante. Sibyl, estamos casi acabando esta entrevista que le estamos haciendo a la hija del artista Eberhard Schlotter. El 20 de abril se inauguraron se reinauguraron esos jardines en Vila Gadea que llevan el nombre de su padre. A mí, para terminar, me gustaría, pues ella ya lo ha comentado mientras hemos estado haciendo la entrevista, ¿no? Pero me gustaría recalcar que él se notaba una persona querida aquí, ¿verdad?
Sí, mis padres, mi madre también, bueno, ya hace años que ha fallecido, pero sí, mis padres, sí, estaban muy... No les gustó solamente la muchísimo. luz, el paisaje, sino la propia gente, cómo Ya, los acogió, ¿verdad? con gran cariño, con gran aprecio, sí. Y estaban muy felices en Altea, alrededor de los vecinos que tenemos, y no tenían muy buena relación en Altea, sí. También, bueno, visitábamos la costa. Mis padres eran uno de los primeros que han visitado, por ejemplo, Benidorm. Ha pintado también cosas en Benidorm, en Moraira, en Denia, bueno, la costa. Y sí, no estaban, pues, tenían su paraíso aquí, eso puedo decir claramente. Mi padre, la gran obra artística, pintó aquí en los alrededores de Alicante. Y estaba muy a gusto, muy a gusto. Sí. Pues estamos, como les decía, ya terminando. Yo quería acabar preguntándole a Sibyl si algo ella quiere transmitirles a ustedes que yo no haya acabado de o propuesto en esta entrevista. ¿Alguna cuestión que tú quieras destacar? Bueno, otra vez gracias por estar aquí. No, a ti. Y yo quiero vivir aquí en Altea, especialmente aquí en Alicante, en la provincia de Alicante, disfrutar y salir un poquito a ver otras cosas en España y estar con la gente que me encanta, la gente en la que vivo, y bueno, continuar trabajando para el nombre de mi padre. Y para que disfruten los que vienen, la juventud, para que también entren en esta obra tan especial que ha dejado mi padre para todos, no solamente para mí y para mis hijos, y para todos aquí, pues en la comunidad, pues en España y en el mundo. Bueno, pues ya ven ustedes esa conciencia que señala ella, esa necesidad de recuperar para los que vienen detrás, para los más jóvenes, lo que son artistas tan consolidados y que han dado tanto al mundo del arte. Yo quiero agradecerte, Sibyl, que hayas estado esta noche con nosotros aquí en Noticias TV. Muchas gracias. Y nosotros, ya saben, es el momento de despedirnos y nos encontramos como siempre en la próxima entrevista. Muy buenas noches.